7 claves para entender la Biblia. ¿Te das cuenta de que Dios ha cerrado deliberadamente gran parte de la Santa Biblia al entendimiento humano hasta ahora? Observa el lamentable espectáculo: cientos de sectas y denominaciones diferentes, todas confusas y mezcladas, cada una con sus propias ideas, creencias y prácticas, todas en desacuerdo sobre lo que dice la Biblia. Ninguna comprende su mensaje completo y verdadero. ¿Por qué? Porque ninguna posee las llaves necesarias para abrir las puertas del entendimiento, y por lo tanto este tesoro espiritual les está cerrado, encerrado hasta ahora. Incluso los profetas inspirados al escribir la palabra de Dios no entendieron mucho de lo que escribieron. Daniel registra en su último capítulo: oí esto, pero no lo entendí. Mofat. Cuando preguntó el significado de lo que se le inspiró a escribir, se le dijo: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, o como lo traduce Mofat, hasta la crisis del fin. Daniel 12 versículos 8 y 9. El mundo entero está ahora sumido en el caos. Hemos entrado en la crisis mundial del fin de esta era, pero incluso ahora, se le dijo a Daniel, los malvados obrarán con maldad y ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios comprenderán. Versículo 10. Dado que esta misma palabra de Dios revela que el pecado es la infracción de la ley, Primera de Juan 3 versículo 4, versión autorizada: quienes incitan a quebrantar la ley de Dios enseñando que está abolida, como hacen casi todas las sectas y denominaciones, son, en la terminología bíblica, los malvados. ¿Y quiénes son los sabios? ¿Quiénes comprenderán ahora? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111 versículo 10. De nuevo el ángel de Dios hizo que Daniel escribiera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Daniel 12 versículo 4. Sí, gran parte de la palabra de Dios, especialmente las profecías, estuvo cerrada y sellada hasta ahora. Hoy la gente corre de un lado a otro por todo el mundo, en automóviles, trenes y aviones. Hoy el conocimiento ha aumentado. Hemos llegado a la crisis mundial al final de esta era. Los sabios, aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, ahora pueden entender. Incluso hace 50 años, este verdadero entendimiento aún estaba cerrado y sellado. Ninguna de las denominaciones eclesiásticas establecidas ha estado dispuesta en estos 50 años a admitir errores, corregir falsas enseñanzas ni aceptar la nueva luz que ahora se revela repentinamente. Con razón todos discrepan, están en Babilonia, confusión. En primer lugar, nadie puede entender por sí mismo. La mente carnal no puede ver las cosas espirituales. Estas verdades se revelan mediante la morada del Espíritu Santo, y Dios da su Espíritu solo a quienes le obedecen y guardan sus mandamientos. Solo los verdaderamente convertidos pueden siquiera comenzar a comprender las maravillosas verdades de Dios. Pero incluso teniendo ese comienzo, se necesitan 7 llaves para abrir estas puertas cerradas de la verdad. Y así como una sola llave no abrirá tu caja de seguridad en el banco, así ninguna, ni 2 ni siquiera 6 de estas llaves abrirán las puertas bíblicas a la comprensión plena. Se requieren todas las 7 llaves. Jesucristo dio a sus apóstoles las llaves del verdadero entendimiento, que abren la puerta al reino de Dios. A Pedro y a los demás les dijo: y os daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16 versículo 19. Pero profetizó apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán, dijo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículo 11. Pablo predijo la gran apostasía de la verdad de Dios y del Evangelio de Jesucristo, recurriendo a las fábulas. Segunda de Tesalonicenses 2 versículos del 1 al 12, y segunda de Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Incluso había comenzado en los días de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2 versículo 7. Los líderes de la iglesia solo usaron las llaves para cerrar la puerta del reino, y luego las tiraron, tal como lo hicieron los fariseos y gobernantes antes que ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, les dijo Jesús, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23 versículo 13. Y naturalmente, hoy ninguna denominación
secta o iglesia del cristianismo tradicional, posee estas 7 claves. Aquí están, la verdadera iglesia de Dios las tiene todas. El verdadero evangelio, casi nadie tiene esta primera clave. Créalo o no, el evangelio de Jesucristo es el evangelio que predicó un mensaje enviado por Dios a través de Jesucristo como mensajero. El evangelio de Cristo es el evangelio de Cristo, no una historia sobre su persona. Hoy en día, se hace creer a la gente que el evangelio narra la historia de Jesús. Al hablar de un Salvador, creen que es el evangelio de salvación, sin comprender el verdadero camino de la salvación. Con razón no hay poder en lo que hoy se predica falsamente como el evangelio. El evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Romanos 1, versículo 16. Hoy en día, la mayoría de las denominaciones populares eliminan todo lo esencial del evangelio de Cristo, afirmando que predicaba solo a los judíos bajo el antiguo pacto. ¡Qué ignorancia! ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que Dios envió a la humanidad a través de Jesucristo? Es la buena noticia del reino de Dios. Reino significa gobierno. Es el mensaje del gobierno divino, gobierno según las leyes de Dios. Es la proclamación profética del gobierno mundial venidero, que gobernará a todas las naciones, y traerá paz y alegría a la confusa, caótica y agobiada tierra de hoy. Es el mensaje vital, dinámico, poderoso y vivo del gobierno de Dios, primero en los corazones individuales de la verdadera Iglesia de Dios, ahora en este mundo, y luego en todas las naciones a nivel internacional, en el mundo del mañana. Por supuesto, ese mensaje incluye el conocimiento del Salvador, sumo sacerdote y rey venidero. Por supuesto, incluye el verdadero camino de salvación, que las iglesias han perdido, y también incluye el conocimiento de la ubicación del territorio, que será gobernado por el Rey del reino venidero, el hecho de que es esta tierra y no el cielo. Pero no puede haber gobierno sin leyes, por lo que el verdadero evangelio también debe proclamar la ley de Dios, la única que puede traer paz al mundo y éxito, felicidad y alegría a cada individuo. El verdadero evangelio se relaciona con las naciones del mundo actual, las condiciones mundiales actuales, y el reinado de Jesucristo sobre todas las naciones del mundo de mañana. Es un evangelio pleno, completo, dinámico y poderoso, que los poderes de las tinieblas han ocultado al mundo durante 1900 años. Este conocimiento es la clave. 2. La salvación es creación. La idea habitual que se predica en este mundo oscuro y confuso es que la salvación es el plan de Dios para reparar el daño causado por Satanás en la caída del hombre en el jardín del Edén. Dios, según le han enseñado los líderes de la Iglesia, había completado su obra creadora. El hombre era una creación terminada, espiritual, inmortal y de carácter perfecto. Entonces llegó Satanás y con astucia destruyó la obra de Dios, frustró su propósito, hizo que el hombre cayera al nivel inferior de la naturaleza humana pecaminosa y arruinó la creación perfecta de Dios. Se supone que Dios, al contemplar este desastre colosal, ideó el plan de redención como medio para reparar el daño. La salvación entonces se presenta simplemente como el esfuerzo de Dios por restaurar al hombre a una condición tan buena como la de Adán. La imagen es que Dios ha estado haciendo todo lo posible durante 6000 largos años, pero Satanás se le ha resistido. Dios se ha visto incapaz de evitar una competencia con Satanás, un gran conflicto, como lo describió un escritor, en la que Dios ha hecho todo lo posible, pero Satanás ha seguido siendo más astuto que él. Y ahora, con el tiempo casi acabado, la gran mayoría de la gente en la tierra sigue sin ser salva, sigue del lado de Satanás. La contienda está a punto de terminar, y lo mejor que Dios puede hacer es vengarse y enviar a Jesucristo para destruir a todos los malvados que Satanás ha mantenido de su lado. Pueden ver que esa imagen solo pudo haber venido del engañoso y falso Dios de este mundo. El mismo Satanás presenta a Satanás constantemente como más poderoso que Dios, como triunfando en su rivalidad. Todo este concepto es una mentira condenable. La verdad es la segunda clave importante,
y explica el propósito de Dios al poner a la humanidad en esta tierra. La salvación no es reparar el daño causado por Satanás en el jardín del Edén. Satanás nunca alteró ni cambió el propósito ni el plan de Dios. El diablo nunca ha frustrado la voluntad de Dios. Todo ha ido siempre, y siempre será, exactamente de acuerdo al propósito de Dios. La salvación es simplemente la terminación de la creación. La creación no se completó hace 6000 años. En el tiempo descrito en Génesis 1, esa fue simplemente la primera fase o fase material de una creación que ahora todavía está en curso. La creación espiritual es un proceso que continúa de acuerdo al plan de Dios hoy. El hombre fue creado físico, no espiritual, mortal, no inmortal, del polvo de la tierra, el modelo de arcilla, que Dios, el maestro alfarero, ahora está moldeando y moldeando, espiritualmente, en la imagen final. El hombre fue creado intencionalmente, a la mera imagen física de Dios, un agente moral libre, con la posibilidad revelada a él de recibir como regalo de Dios, la misma naturaleza espiritual de Dios, para que pueda, por el poder de Dios, ser hecho en un carácter perfecto, justo y espiritual, y luego se le dé la inmortalidad como regalo de Dios. No hay competencia, Satanás solo hace lo que Dios permite, y Dios lo permite, con un propósito. El carácter se forja con la experiencia, y la experiencia requiere tiempo, por lo tanto es un proceso, como Jesucristo, nuestro ejemplo, aprendió al sufrir. Nosotros también, el hecho de que la salvación es la culminación de la creación, la fase espiritual de la creación, que el propósito de Dios es crear en nosotros, como agentes morales libres, que toman sus propias decisiones, la obra maestra suprema de todos sus actos creativos, un carácter santo, justo, espiritual e inmortal, resistiendo la influencia de Satanás y el egoísmo, forjando el carácter, viviendo las leyes de Dios. Ese conocimiento del propósito de Dios es la segunda clave vital. 3. El método dual de Dios. Una dualidad recorre cada fase del plan de Dios. Primero, la creación material de Génesis 1, completada. Segundo, la creación espiritual aún en proceso, representada finalmente completa en la profecía de Apocalipsis 21 y 22. Estaba el primer Adán, material de la tierra, y está el segundo Adán, Cristo Jesús, espiritual del cielo. Estaba el primer pacto con Israel, material y nacional, desprovisto de salvación, basado en la promesa de la primogenitura, y está el nuevo pacto, espiritual e individual, con un Israel engendrado espiritualmente, basado en la promesa del cetro. Dios hizo al hombre mortal, del polvo, para convertirlo en inmortalidad, compuesto de espíritu. En este mismo proceso de salvación, está el método dual. La misma palabra salvación significa, primero, rescatar de la pena de muerte eterna, y segundo, el acto de preservar o impartir vida eterna, como don de Dios. Así, al ser salvos, primero somos engendrados por Dios mediante la morada de su Espíritu, en nuestros cuerpos mortales como templo o casa del Espíritu, y ahora somos simplemente los herederos de la salvación. Segundo, naceremos plenamente de Dios en la resurrección de los justos, cuando heredemos el reino. Este mismo principio dual se refleja en toda la profecía. Primero, un cumplimiento previo o preliminar, que es simplemente el tipo o precursor de un segundo, el cumplimiento culminante final que ocurre, generalmente, durante esta crisis final en la que ya hemos entrado, y sin duda, nadie puede comprender las profecías bíblicas a menos que se comprenda esta dualidad del cumplimiento profético. Es una clave vital. 4. Los días santos de Dios. Estos fueron dados al pueblo de Dios para ilustrar y mantenerlos en la comprensión del plan de Dios para llevar a cabo su propósito, su reinado sobre toda la tierra, cuyo pueblo habrá sido convertido a la inmortalidad justa. Toda secta, organización o denominación que no observa los días santos de Dios, y en cambio ha fijado su mirada en las festividades paganas romanas, nunca ha entendido el plan de Dios. Los días santos de Dios representan, primero, la Pascua, la crucifixión de Jesucristo. Segundo, la fiesta de los panes sin levadura, la eliminación del pecado de nuestras vidas, o el cumplimiento de los mandamientos de Dios.
y durante esta fiesta se celebraba la gavilla mecida, que representaba a Jesucristo resucitado, aceptado por Dios como nuestro sumo sacerdote. Tercero, la fiesta de las primicias o Pentecostés, que representa la venida del Espíritu Santo, y la culminación de esta, la primera y preliminar cosecha de almas. Cuarto, la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes, que representa la segunda venida de Cristo, al comienzo del séptimo milenio. Quinto, el día de la expiación, que representa la justicia que se realiza al cargar la culpa de Satanás por nuestros pecados sobre su propia cabeza, eliminándolo y encadenándolo en el simbólico abismo sin fondo, haciéndonos finalmente uno con Dios. Expiación significa unidad. Sexto, la fiesta de los tabernáculos, durante 7 días, representa el reino de Dios, durante el séptimo milenio, la gran cosecha de almas del otoño. Y séptimo, el último gran día, inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos, representa el juicio final del gran trono blanco, que casi nadie comprende, y la culminación del plan de Dios. 5. La verdad sobre Israel, el hecho de que la nación de Israel se dividiera en 2 naciones, el reino de las 10 tribus, que conservaba el nombre de reino de Israel y poseía las promesas de la primogenitura, y el reino de Judá, compuesto por Judá y Benjamín, y una gran parte de Leví, que poseía el cetro, y en segundo lugar, el hecho revelado durante este tiempo del fin, de que el pueblo judío actual es sólo una parte de los descendientes del reino de Judá, y que los estadounidenses, los británicos y las democracias del noroeste de Europa son las llamadas 10 tribus perdidas, o descendientes de la casa de Israel, y que Gran Bretaña es Efraín, y Estados Unidos es Manasés, cotitulares de la primogenitura, lo cual explica en gran medida nuestro repentino ascenso al mayor poder y riqueza nacional jamás poseídos. Las profecías no pueden entenderse sin esta clave vital. 6. Interpretación bíblica de los símbolos. Dios ha ocultado hasta ahora sus profecías sobre estos colosales acontecimientos mundiales del fin del tiempo que están ocurriendo mediante símbolos utilizados para describirlos, así como por su principio dual y por el hecho de que nuestra identidad israelita ha estado oculta a la humanidad. Los símbolos, al igual que las parábolas, no se usaron para aclarar el significado, sino para ocultar el verdadero significado de Dios hasta que llegara el momento de revelar la interpretación. Así como las parábolas de Jesús no se entendieron hasta que Jesús mismo las explicó con claridad, lo mismo ocurre con los símbolos. Durante generaciones, los hombres han estado interpretando los símbolos de Dios con interpretaciones humanas. Por lo tanto, una clave importante es que estos símbolos se interpreten con claridad en la propia Biblia, si no en el contexto, sí en otros lugares. Y debemos buscar la interpretación de Dios, nunca aplicar la nuestra. 7. El sábado de Dios. Dado que este es el mandamiento de prueba, el que la mayoría de los cristianos profesantes se niegan rotundamente a obedecer, el que requiere la mayor confianza en Dios para su cumplimiento, se erige como la clave fundamental, pues buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. También es la clave fundamental para la identidad de Israel. La casa de Israel desechó esta clave de su identidad y por lo tanto se convirtió en las 10 tribus perdidas. La gran mayoría de la casa de Judá también la desechó y perdió su identidad, desconocida incluso hoy. Los judíos que regresaron a Palestina bajo el mandato de Esdras y Nehemías se convirtieron en estrictos observantes del sábado y lo han seguido siendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, el mundo los considera Israel porque llevan la señal que los identifica, aunque no son Israel, sino solo una pequeña parte de Judá. Esto completa las claves vitales para entender la Biblia, las llaves del reino de Dios. Las iglesias han perdido estas llaves. No es de extrañar que estén todos mezclados, confundidos, cada uno afirmando que la Biblia dice algo diferente, y ninguno entendiendo su verdadero mensaje.